Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bonita tarde, son las 4 aquí en Culiacán. Antes que nada, primero que todo, esta llamada está siendo grabada para fines de calidad en el servicio y sobre todo para subirla en la página de YouTube de San Francisco de Asís. Los que puedan, por favor, enciendan su cámara. Ah, no es el Santi. ¿Cómo eres de mentiroso, Santi? Enciendan su cámara porque vamos a iniciar con la invitación y vamos dándole. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. También tú, piña, no te quedas exento de ambientación. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Es como un rayo cayendo sobre mí, es como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema, que quemará, que quema, que quema, que quemará, que quema, que quema, que quemará, que quema, que quema, que quemará. Deja brillar el don que Dios te dio cuando el Espíritu Santo te ungió. Deja brillar el don que Dios te dio cuando el Espíritu Santo te ungió. Que brilla aquí, que brilla allá, que brilla en tu comunidad. Que brilla aquí, que brilla allá, que brilla en tu comunidad. Cantando con la guitarra, hablando de su palabra, orando en lenguas extrañas y gritando gloria a Dios. Cantando con la guitarra, hablando de su palabra, orando en lenguas extrañas y gritando gloria a Dios. Por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea. Y me dijo cómo alabar a Dios, y me dijo cómo alabar a Dios. Las manos arriba, las manos abajo, las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios. Las manos arriba, las manos abajo, las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios. Por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea. Y me dijo cómo alabar a Dios, y me dijo cómo alabar a Dios. La vuelta pa' un lado, la vuelta pa' el otro, la vuelta pa' un lado, la vuelta al otro y alabando a Dios. Media vuelta a un lado, media vuelta al otro, media vuelta a un lado, media vuelta al otro y alabando a Dios. Por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea. Y me dijo cómo alabar a Dios, y me dijo cómo alabar a Dios. Baila con tu hermano. Ay, sí es cierto que no, baila con tu hermano. Salta para un lado, salta para el otro, salta para un lado, salta para el otro y alabando a Dios. Salta para un lado, salta para el otro, salta para un lado, salta para el otro y alabando a Dios. Por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea, por aquí va pasando un joven de Galilea. Y me dijo cómo alabar a Dios, y me dijo cómo alabar a Dios.
Qué gachada que nada más el Santi encendió su cámara, estuvo bailando. Quiero creer yo, tal vez que si estuvieron bailando en la comodidad de su casita, pero pues antes que nada y primero que todo para seguir con pues este momento de grupo, pues nos disponemos para que no enciendan su micrófono y todo lo demás. Hacemos la oración principal, cada uno en la comunidad de su casa, desde el fondo de su corazón. Nos encomendamos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ay, sí es cierto, pues ya tengo guitarra. Señor, muy buenas tardes. Principalmente te damos gracias por esta tarde de grupo. Ya sé que no ha sido fácil el estar nuevamente retomando en línea y antes como lo teníamos en presencial, pero en base a esto sabemos que podemos fortalecernos mucho más, porque nuestra fe tal vez no dependa de estar en un lugar, no dependa de estar en el templo, porque tú nos has dado la prueba más ferviente y pues más dura de que aunque estemos en pandemia y ya vayamos casi para 2 años, o en este caso ya llevamos año y medio, nos has dado la fortaleza por seguir y seguir tomados de tu mano. Tenemos la disposición de estar en línea, aunque pueda ser cansado o aburrido, pero sabemos que tú estás con nosotros, nos apoyas todos los días, al despertar, al comer, al hacer nuestras actividades, al acostarnos y a dormir. Nunca nos desampares, pero sobre todo desciende en este momento, desciende en nosotros y sigue fortaleciendo nuestra fe que tal vez ya esté en descenso, esté en declive, se esté apagando. Sé ese, tal vez suene raro, pero sé ese encendedor, sé ese cerillito que va a prender nuestro pabilo de nuestra velita para que nunca nos alejemos de ti. Ayúdanos a seguir adelante, que amigos sean intermediarios de seguir a ti, que no descienda nuestra fe, y también nosotros ser intermediarios de esos muchachos que cada vez y cada día están perdiendo la fe. Gracias, Señor, y síguenos fortaleciendo. Te lo pedimos, Señor, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tal vez saturó esta cosa, no sé si saturó o no, pero ojalá que bueno que no haya saturado. Bien, morridos, buenas tardes. Santi, creyendo que era el Daniel, que andaba en Alaska ahorita, que nos iba a saludar desde allá, desde Alaska. A Ángel Esparza, a María Inés, a que dice todo bien. Y pues ya vieron, ya les hice la mención desde que iniciamos. Y también cuando les mandé el mensaje, tenemos un invitado muy especial porque él es piña, no es fruta ni verdura, es apellido, es casi el color de un frijol vallito, o mentira, es color cartón como todos nosotros, pero él es seminarista, él es Jesús Piña y está aquí con nosotros desde la comunidad de su casa. No sé si está en el seminario o no, porque están de vacaciones, desde la comunidad de su casita. Señor Piña, dejo micrófonos, cámaras y todo hacia usted. Muy bien. Bueno, pues así brevemente me voy a presentar. Ya Jorge compartió mi nombre, bueno, mi apellido. Yo me llamo Jesús Antonio Piña Borrego. Tengo actualmente 21 años y estoy entrando ya a mi 5.º año dentro del seminario. Lo que quiere decir que me faltan 4 años, porque todavía no inicio el 5.º. Y voy a la mitad de la formación para, Dios mediante, ser sacerdote. Y nada, así brevemente, eso es lo que pasa por mí. Y bueno, el día de hoy, Jorge, bueno, todo el equipo de San Pancho, a través de Jorge, me hizo la invitación a compartir con ustedes
un tema bastante interesante y que creo que a veces podría ser complicado explicar porque eh, es un evento que la iglesia celebra y que la iglesia de alguna manera conmemora, que se llama la transfiguración del Señor. Y bueno, así brevemente, a mí no me gustan los temas muy largos, que podría, contenido podrá faltar, pero palabras no. Entonces, podría agarrarme aquí a hablar 1 hora y media, pero pues no creo que sea el plan. Entonces, trataré de hacer mi mayor esfuerzo de ser lo más breve posible. No les digo que en 5 minutos, pero sí tratar de ser conciso y de que quede claro más que nada. Y fíjense bien, para iniciar, eh, sepan que la transfiguración del Señor, aunque suena así muy extraño, es un suceso que pasó y que nos narra un evangelio. Ahorita les voy a leer un fragmento eh, que cambia la vida de los apóstoles, en especial de tres de ellos. Y bueno, para no darle más vueltas y no andar hablando incoherencias, pues vamos a leer, bueno, lo voy a leer directamente desde el evangelio que nos narra esta, este acontecimiento es el evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, y dice así, se los voy a ir leyendo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan y los llevó solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En esto, se formó una nube que lo cubrió con su sombra y desde la nube llegaron a estas palabras: Este es mi hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, fíjense bien, estas son palabras muy interesantes porque el suceso que aquí se narra, hablar del cambio de aspecto de Jesús, hablar de la interacción de Jesús con dos personajes que se presentan, la voz que habla a través de la nube, Pedro y su actitud ante el miedo de ver algo que no conoce, son partes que parecieran no tener orden o no tendrían ninguna unión en particular, pero que resultan ser, digámoslo así, la columna de todo el evangelio. Han de saber que las construcciones, en los edificios, las columnas sirven para sostenerlo, o sea, sirven para que no se caigan, para tal vez evitar que se tambaleen. Las columnas sirven para mantener estable el edificio y que las cosas no se derrumben. Y hablar de este evento como la columna central, por así decirlo, del evangelio, es hablar de que gracias a esta se comprende todo lo demás. Fíjense bien, tal vez ya sabemos, tal vez no, pero la Biblia podríamos decir que así a grandes rasgos, en su división más general, la podemos dividir en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es todo el acontecimiento que pasó en la historia de la salvación, o sea, todo lo que ha pasado hasta la llegada de Jesús, y el Nuevo Testamento narra por así decirlo, las flipantes aventuras de los apóstoles después de haber conocido a Jesús. Y justamente Jesús, si lo imaginamos así, yo le digo mucho a los niños que estas dos partes las podemos imaginar como un pastel. Ya saben que los pasteles pues tienen capas, como las cebollas. Entonces, el pastel está en dos capas, son dos láminas, y en medio tiene una unión. Y esa unión es una mermelada que le pones para poder pegar las dos partes. Digamos que de alguna manera Jesús logra ese efecto
de hacer de 2 láminas de pan, pues un pastel, en este caso, lo que es la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque justamente el evento de la transfiguración es la unión entre lo antiguo, que en este caso viene representado por Elías y por Moisés, que eran 2 grandes personajes de la historia del pueblo judío. Moisés fue el que encontró, o más bien el que llevó las tablas de la ley hacia el pueblo, y Elías fue el más grande de los profetas. Entonces son como que los 2 íconos más grandes reconocidos por la historia de la cultura judía, cultura a la cual pertenecía Jesús. Entonces, tener en cuenta estos 2 personajes y cómo estos se manifiestan en este momento, tener en cuenta que el hecho de que Jesús se manifieste de una manera resplandeciente, dando a entender quién es y quién es Jesús, el Hijo de Dios, dando a entender pues que la unión entre lo antiguo y lo nuevo se estaba dando. Aquello que ya venía dándose alcanza perfección en este momento. Les digo que esta es la espina dorsal, la columna que mantiene a todo el evangelio y a toda la escritura, porque aquí conocemos verdaderamente quién es Jesús. Jesús no es un profeta más, Jesús no es un reformador más, como lo eran Elías y como lo eran Moisés. Jesús se manifiesta y lo dice perfectamente la voz que habla a través de la nube, se dice que es la voz del Padre. Dice, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Jesús es la luz que ilumina nuestro camino, pero también es aquel que nos guía, aquel que habla y que nos enseña, aquel que toma la ley de la cual nos exponía Moisés en las tablas de la ley, aquel que toma a los profetas que nos exponían lo que iba a ocurrir, o más que lo que iba a ocurrir, lo que estaba mal y que deberíamos de cambiar, y nos lo explica, le da sentido. Por eso ilumina, porque 2 figuras que parecieran ocultas o que parecieran estar perdidas en la historia, Jesús las viene a iluminar y les viene a dar sentido. Ahora, ¿por qué puede ser importante esto para nuestra vida? ¿Por qué puede ser importante esto para nosotros o en qué lo podemos aplicar? Pues nosotros no somos ni Elías ni somos Moisés. Hoy nosotros somos como estos 3 apóstoles que acompañaron a Jesús, que si recuerdan, pues eran Pedro, Santiago y Juan. Me gustaría dar una breve introducción a estos 3 personajes. Pedro, antes llamado Simón, que quiere decir vara quebradiza, luego Pedro, que quiere decir roca, Santiago y Juan, que eran hermanos llamados los hijos del trueno, porque no los llamaban hijos del trueno, no nada más porque sí, no era un nombre nada más que existiera así nada más, sino que tenía su significado. Los pongo en contexto. Hubo una ocasión en la que Santiago y Juan acompañaban a Jesús junto a los demás apóstoles y fueron a predicar a un pueblo. El pueblo los rechazó, ellos se fueron. Y Santiago y Juan, de la manera más educada y amable posible, porque todos sabemos que Juan fue el que se recostó en el pecho de Jesús en la última cena. Juan es el que habla del amor de Dios de una manera muy magnífica en una de sus escrituras. Vamos, Juan es como que el personaje más tierno que podemos imaginar del Evangelio. Pues Juan también es el personaje que le dice a Jesús, Señor, no nos recibieron, hay que mandar que bajen ángeles del cielo y quemen la ciudad entera. O sea, Santiago y Juan también fueron los que peleaban por estar a la derecha de Jesús, bueno, a su lado. Santiago y Juan eran canijillos también, pues. Entonces, por eso el apodo de los hijos del trueno, porque un trueno no nada más suena, sino que también a veces devasta donde impacta. Entonces, pues así eran ellos también. Y volviendo a Pedro, pues era una persona que, a pesar de ser alguien ya grande, a pesar de ser alguien duro, como dice su nombre, pues seguía siendo una vara que se quebraba muy fácil. Y lo podemos ver otra vez aquí en este evangelio en el cual dice que
él le comenta a Jesús: Señor, se siente bien fregón aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Luego dice, esto lo decía porque tenía miedo. A pesar de ser como que el estereotipo de macho alfa que existía en ese tiempo, porque era pescador, era aventurero, traía siempre una espada, a pesar de eso seguía siendo alguien con miedos, con dificultades. Entonces, honestamente, más que parecernos a Jesús o a Elías o a Moisés, siento yo, por lo menos desde mi persona, que tendemos a parecernos más a estos apóstoles. Jesús nos invita y las mayores decisiones que él ha tomado los ha tomado en el monte. Entonces, subir al monte con Jesús es subir al momento especial para él. Todos, estoy seguro que todos tenemos ese momento y es como nuestros 5 minutos Milky Way. Todos tenemos un lugar en el cual nosotros decimos, aquí yo me siento bien. Todos tenemos ese lugar de que si quiero alejarme de las personas, me voy a ir a este lugar. Algunos tal vez es no sé, las riberas. O sea, irte a un lugar no nada más me refiero a que no haya gente, sino a aquel lugar donde te sientes cómodo y dices tú, ¿sabes qué? Aquí yo puedo ser yo, puedo pensar, puedo tomar decisiones. Y les digo, algunos pueden ser las riberas, no sé, algunos pueden ser el parque cerca de su casa, algunos pueden ser su hogar, su cuarto, algunos pueden ser el techo de su casa, no sé, quién sabe. Algunos pueden ser la iglesia, algunos pueden ser su escuela, puede que en su escuela se sientan muy a gusto, etc, etc, etc. Pues para Jesús, el lugar privilegiado, el cual él tomaba como ese momento donde podía ser él, era el monte. Y todos sabemos, por lo menos desde mi experiencia, que cuando uno lleva a una persona a ese lugar especial, es porque esa persona le importa. Y cuando nosotros estamos leyendo esta escritura, nosotros vamos con Jesús a ese lugar. Estamos subiendo al monte. Y por eso les digo que nos parecemos como a Pedro, Santiago o Juan, porque nosotros también tenemos esas características que no me gustaría llamar defectos, pero sí que son cosas que tal vez ante el mundo puedan ser malas, puedan ser desfigurantes. ¿Por qué? Porque uso la palabra desfigurante, porque a veces la gente nos desconoce. Vuelvo a lo mismo, pensábamos que Juan era la persona más tierna del mundo y la persona más tierna del evangelio, pero resulta que era la que quería quemar una ciudad entera. Pues esas actitudes nos desfiguran, o aparentemente nos desfiguran. Y a pesar de eso, Jesús nos invita a ese lugar especial. Y Jesús se transforma frente a nuestros ojos. Y podemos tener como que esa actitud de Pedro de decir, pues la neta aquí se siente bien. ¿Y por qué no vivimos aquí? ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué no disfrutamos nada más de este momento en el cual sentimos tanta alegría, en el cual nosotros sentimos tanta paz, tanto confort? ¿Por qué no nos quedamos en este lugar donde nosotros pues estamos al 100, la verdad? Y, y la cosa no es así. Resulta que la cosa es un poquito más difícil. Resulta que la cosa no se trata, o la vida no se trata nada más de disfrutar de ese pequeño momento, que es importante, sí, porque Jesús lo volverá a hacer, volverá a subir al monte en otras ocasiones. Es importante tener ese lugar, pero no te puedes quedar en ese lugar. Tienes que salir de ese lugar, tienes que enfrentarte a un mundo del cual no brilla como Jesús. Tienes que enfrentarte al mundo en el cual no está la gloria de Dios. Y no es que el mundo sea tu enemigo. Simple y sencillamente, muchas veces el mundo es un desconocido. Y, y es interesante, y les digo que no, está lleno de riquezas todo este pasaje. Se dice que antes de llegar el Mesías tenía que venir Elías. Y Elías vino aquí. Después de todo este evangelio, empieza ya la travesía de Jesús, en la cual seguirá su viaje, pero ya se empezará a presentar todo el problema y todo el dilema que hay con la crucifixión.
Hoy Jesús está transfigurado, podríamos decirlo así, en su forma más plena y perfecta y bella, hermosa, pero este es el inicio del fin, o sea, este es el inicio de ese fin que se llama crucifixión. Y hoy lo vemos transfigurado, pero en unos capítulos más lo vamos a ver desfigurado. Desfigurados como quién, como Santiago, como Juan, como Pedro. Lo vamos a ver obsoleto, por así decirlo. Y ya no vamos a querer decir como Pedro, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas. Posiblemente cuando veamos la crucifixión, posiblemente cuando veamos la sangre derramarse, posiblemente cuando veamos la cruz, ya no se nos va a antojar querer estar ahí con Jesús. Ya no se nos va a dejar querer estar ahí con él y decir, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas. La transfiguración es un cambio de ritmo en la vida de Jesús, pero un cambio de ritmo también en la vida de los apóstoles. Porque ya no ves las cosas de la misma manera. No sé ustedes, a mí me pasa. Yo soy muy de jugar videojuegos, pero también soy muy de ver series y ver películas. Y en todas las sagas siempre hay un culmen. Siempre es como que, la neta, esta es la mejor película. Y cuando llegas a ese tope, cuando llegas al tope de algo, ya todo va para abajo. Les pongo un ejemplo, una que acaba de salir, Rápidos y Furiosos, la 9. Para mí, la 3 fue la mejor, porque todavía está ese balance entre carreras callejeras y el estable de que, ok, está chilo. Para mí es la mejor y de ahí todo poco a poco va descendiendo, va de picada. Entonces, para mí, siento, por ejemplo, que la última película de Avengers, inclusive antes de la Guerra del Infinito, toda la cuestión de Infinity War para mí fue la mejor. Y de ahí todo poco a poco va para abajo. No quiere decir que sea malo, pero cuando llegas al tope, todo va para abajo. Hoy los apóstoles junto a Jesús llegaron al tope, subieron al monte y vieron a Jesús en su mayor esplendor y ahora toca bajar. Toca ir hacia donde uno no se imagina tal vez. Vuelvo a lo mismo, toca ir a la cruz. Entonces, la transfiguración es como una etapa de esperanza, de decir, date cuenta quién soy, o sea, date cuenta quién verdaderamente soy. Y esto es algo que a ti Jesús te dice. Jesús se transfigura a través de esta lectura ante ti para que te des cuenta quién es y te des cuenta lo que puede hacer. Y no es que sea un mago, no es que sea un hechicero, no es que sea un brujo, es Dios. Es Dios y es un Dios de vivos. Le teníamos miedo a la muerte, o le tenemos el mayor miedo al hombre. Les comparto, la sociología, la psicología, la filosofía concuerdan, la antropología concuerdan que el mayor miedo del hombre es la muerte, y el mayor miedo del hombre, más que la muerte inclusive, es la muerte en soledad. Si tú algún día, un tip que les quiero hacer, no sé si sea bueno, pero si tú un día quieres, entre comillas, exterminar a alguien, ignóralo, porque no hay peor sentimiento que la soledad. La ley del hielo es lo peor que te pueden aplicar. Sentir que no existes es lo peor que puedes experimentar, y justamente eso es la muerte, el miedo a ya no existir. Pero ¿quién se presenta hoy junto a Jesús y los apóstoles? 2 personas que aparentemente estaban muertas, Elías y Moisés. Ante el miedo de la muerte se presentan Elías y Moisés, 2 personajes que en ese tiempo ya estaban muertos y se presentan frente a Jesús. Y no es una ilusión, o sea, no es de que sea una ilusión, porque dice, y se le aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús, estaban hablando con Jesús, porque dirá otro pasaje de la escritura que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Entonces, la transfiguración es justamente esa visión previa de lo que ya va a ocurrir, de la resurrección, aunque sea el preámbulo o el principio del fin.
que aparentemente es la muerte, realmente el fin es la vida eterna. Realmente el fin es que tú y yo nos transfiguremos como Jesús, que tú y yo seamos luz en las tinieblas, que tú y yo seamos capaces de llevar luz a donde no lo hay. Y ojalá que en algún momento seamos tan dichosos que hasta se escuche una voz que diga, pues este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Justamente cuando vemos que la transfiguración no es un evento más, sino que es el evento que le da sentido a muchas cosas, es cuando empezamos a entender qué era lo que Jesús quería hacer en nuestra vida, o qué es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué quiere hacer Jesús? Darnos una vida nueva. Vuelvo a lo mismo, cuando bajaban del cerro les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir resucitar de entre los muertos. Si nos damos cuenta, Jesús no les había dicho que se iba a morir o que le iban a matar textualmente, no les dijo me van a matar, aguas, no, pero ya les estaba dando a entender eso, pues, y ya les estaba dando a entender que a pesar de esa muerte, él iba a resucitar. Volviendo a nuestra vida, creo que la mayor invitación que nos puede hacer todo este pasaje, más que ver nada más la fantasía, entre comillas, del hecho de la resurrección de los muertos, digo fantasía no porque no exista, sino porque a veces nos podemos quedar nada más con este misticismo. Más que verlo como un misticismo, los invito a que lo veamos como un misterio que nosotros podemos alcanzar, que no está ajeno a nosotros, que si pensamos que andamos mal, les repito, a los primeros que se lo dijo fue gente vil, que podríamos considerar nosotros gente, me siento extraño usando estas palabras vil y toda esa onda, yo suelo ser más arrabalero, pero me estoy cuidando mis palabras, gente mala, entre comillas, pero son gente como tú y como yo. Y la invitación de Jesús es a gente como tú y como yo. La invitación de Jesús es a nuestra realidad. Vino a hablarnos a nuestra realidad. No vino a quedarse en el monte, vino a bajar a nosotros. Y esto lo concluye este capítulo justamente más adelante, ya dejando atrás un poquito lo de la transfiguración. Después, justo después de que Jesús baja de la montaña, se topa ante una situación. Un niño endemoniado al cual su papá en busca de Jesús y le pide que lo libere de ese demonio. Jesús ante muchas situaciones va y lo expulsa el demonio. Es el mismo capítulo, es el capítulo 9. Hay un cambio radical del tema, o sea, pasar de la transfiguración a pasar de la expulsión de este demonio. Pero es la imagen perfecta de la invitación hacia nosotros. No podemos quedarnos encerrados en la idea y en la imagen del Jesús milagrero que se transforma ante nosotros o del Jesús misticismo que es brillantez ante nosotros, sino que al final tenemos que bajar de la colina que es estar en la iglesia hacia la acción. Y esto la iglesia lo ha comprendido perfectamente, ya para concluir, a través de dos rumbos o rublos que se llaman la mística y la ascética.
La mística es esta relación que nosotros tenemos con Dios a través de la oración, a través de la meditación, a través de la lectura de su palabra, a través del diálogo con Él, a través de los sacramentos y de la Eucaristía. Y la ascética es la vida que tú y yo vivimos haciendo el bien a los demás, aplicando la caridad. No puede existir una vida ascética sin una vida mística, y no puede existir una vida mística sin una vida ascética. Es como un eje transversal. Es un punto en el cual se unen. Una va para lo plano y la otra aspira hacia lo alto, pero ambas de algún modo se unen. La ascética vive tu realidad corporal y del hoy, y la mística vive tu realidad espiritual. Y hoy vemos estas dos realidades aplicadas aquí, la mística del hecho de la transfiguración del Señor y la ascética vista desde la ayuda. Una siempre tiene que llevar a la otra. Y Jesús lo concluye perfectamente. Jesús, sus apóstoles, ¿se acuerdan que eran 12? Se subió a 3 y quedaron 9. Los nueve trataron de expulsar este demonio y no pudieron. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ante la pregunta, Señor, ¿por qué tú sí pudiste y nosotros no? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar? Y él les respondió, esta clase de demonios no pueden echarse sino mediante la oración. Jesús viene de su tope, viene del punto más álgido y potente que ha tenido frente a los apóstoles y nos demuestra ese poder expulsando un demonio que los demás no podían expulsar. Vive esa mística, lo que habíamos vivido acá arriba no se queda acá arriba, baja con él. La mística no se quedó acá arriba y ya empieza un descenso malo, sino que esa relación baja con Jesús y se muestra en sus obras. Si tú ya te encontraste con Dios, si tú ya te encontraste con Jesús, automáticamente se te va a mostrar. Lo vas a mostrar a los demás. Y tal vez aunque tú no te hayas dado cuenta, pues vas a estar brillando como Jesús en el monte. Pero depende de ti. Depende de si te quedaste en la nube, en el monte, o si bajaste la realidad. Depende si tú a base de oración has expulsado demonios que antes no podías expulsar. Y con demonios no nada más me quiero referir a cosas del estilo, volviendo a lo mismo, del estilo místico, así nada más, de literalmente una posesión, sino Pedro, Santiago y Juan tuvieron que demostrar que también ellos dejaron atrás sus demonios. Y vuelvo ya para concluir aplicando todo esto. Simón, vara quebradiza. Luego Pedro seguía siendo miedoso. Después del encuentro con Dios, después del encuentro con Cristo, después de Pentecostés y todo esto, por fin puede hacer vida lo que vivió en este momento desde la transfiguración. ¿Y qué hace? Muere por Jesús. Santiago de la misma manera, de ser un hombre que quería asesinar toda una población, igual a Juan, se vuelven predicadores de la palabra de Dios. Uno da su vida y el otro es torturado y dejado en una isla desierta. Porque ellos lograron transfigurar su vida a la imagen de Jesús. Y ese es el objetivo de todo cristiano, y más que todo cristiano, de toda persona humana. Toda persona humana anhela dos cosas, la trascendencia y el bien. Podríamos decir que la belleza, y la verdad, pero ahorita vamos a dejar en la trascendencia y el bien. Todos los actos que tú haces buscan un bien. Más o menos buscan un bien. Podríamos decir que ese bien es el amor o tu felicidad. Inclusive, por ejemplo, las personas que se drogan buscan un bien, buscan sentirse bien, buscan una felicidad. Aquí se puede comparar más o menos, pero la buscan. Ahora, hay cosas que nos transfiguran con Dios y otras que nos desfiguran de Dios. A pesar de que aparentemente, vuelvo a lo mismo, el ejemplo de las drogas. Las drogas
te llevan a ese bien que es la felicidad, te van desfigurando, porque vas dejando de ser humano, te vas alejando de tu realidad para huir hacia otra. Y lo mismo pasa con las personas que, por ejemplo, se la pasan todo el día en la iglesia. ¿Por qué? Porque por estar todo el día en la iglesia te puedes olvidar del que está a tu lado y te vas desfigurando. Esto es un correcto orden que tiene que haber, un correcto equilibrio que tiene que haber entre, de nuevo, la mística y la ascética, en el hecho de decir, estoy con Dios, pero voy y mis obras demuestran que estoy con Dios. Mi vida se transfigura no solo por mis obras, sino por mi oración y por la acción de Dios en ella. Entonces, hoy, a lo que te quisiera invitar es que, como estos tres personajes en los cuales nos hemos puesto nosotros en papel, tú también te animes a transfigurar tu vida y que te parezcas poco o mucho a Dios, amando a los demás, obrando con los demás, buscando la verdad, defendiéndola, buscando obrar bien, buscando, vamos, no solo conocer, sino llevar a cabo, y que poco a poco tu corazón se vaya transfigurando y que en algún momento la gente pueda decir, wow, esta persona resplandece por su persona, por lo que es. Y ese resplandor, pues es el resplandor de Dios en tu vida. Es difícil, sí. Estamos hablando de que estos personajes les toma todo lo que queda del Evangelio de Marcos y todavía una vida entera narrada en los Hechos de los Apóstoles, pero lo logran. Es un caminar día con día, es un obrar día con día. No es un hoy y ya, sino día con día vas avanzando y te vas transfigurando con Dios. Y bueno, eso de mi parte es todo. Resumiendo 3 puntos: la unión de lo viejo y lo nuevo en Jesús, que se puede aplicar en tu vida, la unión de lo viejo tuyo y de lo nuevo que Él te quiere ofrecer, y cómo Él es el parteaguas de esto nuevo y de esto viejo para hacer algo mejor. La transfiguración como un cambiar para actuar. Y el último punto, pues, es el punto de la mística y de la ascética. Una va siempre unida a la otra. La oración va unida a la acción y la acción va unida a la oración. Si no, ambas serían infértiles, no darían fruto. Entonces, pues nada más. Si hay alguna duda, queja, comentario que quisieran dar, pues pueden hacerlo. Si no, pues ahí mero queda. Muy bien, morrillos. Sí se escucha, ¿verdad? Porque a media llamada se me fue. Ok, ya sentí el Santi que sí. Bien, Ángel Wizard, porque sé que es el Ángel, María Inés, Ángel Esparza, Santi, como ya lo dijo ahorita Jesús, o más bien, Piña, se escucha mejor Piña. eh, ¿Tienen alguna duda? Porque si vamos bien, ¿cuándo? O si tenían más o menos la Ay, me estaba ahogando con la saliva, no puede ser. Si tenían más o menos la idea, ¿cuándo se celebra la transfiguración del Señor? No. Bien, para los que no sepan, no friegues piña, eso lo traes en el cuello, no en la boca. Se celebra el día, o se celebró más bien el día de ayer, viernes 6 de agosto, se celebró el día de ayer. Nos dio una pequeña introducción, o más bien una breve explicación de lo que es la transfiguración del Señor, pero aquí va el punto más clave de que Dios, o en este caso Jesús, dio su máximo esplendor con ellos. Literalmente, como lo vieron arriba del monte o de la montaña, como lo quieran ver ustedes, del cerrito o del cerro, de lo que sea, Él se mostró hacia los apóstoles
los tres morrillos afortunados, aquellos de cómo lo podríamos ver o cómo lo vamos a ver en el reino de los cielos, con una bata más blanca que los dientes de una influencer que blanquea con su blanqueamiento dental, más blanco que una perla, más blanca que cualquier nube, y radiaba santidad, y más aún que viene en la palabra que primero va a venir Elías. ¿Con quién estaba hablando? Con Elías, y aparte el otro, con Moisés, el que ya, tal vez me vean muy emocionado o de que así no me cabe, pero ayer igual pues agarré el misal antes de misa y leí todo lo que, pues todo el evangelio de ayer, y fue como que, damn, aquí les dio una probadita a los apóstoles de lo que va a ser todo allá arriba, de lo que puede ser todo allá arriba, y todavía más interesante terminando el pasaje bíblico de que nueve changos que habían andado con él no pudieron quitar a un demonio pedorro de un niño, y él nada más bajó, y ya me imagino, es más, ni con decir nada, nada más llegó, lo vio el demonio, chis, es Jesús, ya me voy. Pero lo principal que menciona en esa parte también Jesús es de que nada se quita si no hay oración. Igual a nosotros, ya me voy. Ya me voy, ya me voy a bañar. Señor, nos vemos. Gracias por su invitación. De todas maneras, igual, señores de aquí de YouTube, dejo aquí el link de él, cualquier dudita, cualquier cosa o algo. Ahí también está en Instagram, página de Instagram, ya se la saben. Señor Piña, gracias. Igual, yo me quedo hablando con ellos, pero gracias en verdad por habernos acompañado. Antes de irte, vamos a decir, como siempre, a la cuenta de 3. 1, 2, 3, cada quien en su casita. ¡Dios te bendiga! Señor Piña, nos vemos. Ya me quedo hablando con ustedes, y pues lo que les vengo a decir aquí a ustedes, please, y también aquí en las personas de YouTube, no nos separemos de la oración. Imagínense, tal vez no seamos al alcance de Santiago o Juan, de que se veían bien cute, así como María Inés, el Santi, el Ángel Esparza, el Ángel Wizard ese no daña en una mosca, pero como lo dijo Jesús, eran canijos los morrillos y decían, vamos a incendiar aquí todo el pueblo ya. Vamos a incendiarlo, no hacen caso. Imagínense aquí, vamos a incendiar Culiacán más de lo que incendia el calor. No hay que separarnos nunca de eso, y sobre todo, no tal vez usar el término tal cual así, tener una transfiguración, pero más bien en palabras un poquito más mundanas, tener un cambio, tener una transformación de las personas. Imposible, nos estamos rostizando. No, pues más. Tener un cambio, tener una transformación, así como Jesús la hizo. Tal vez no vamos a irradiar rayos, vamos a cambiar nuestras vestiduras o vamos a cambiar todo, vamos a flotar o vamos a hacer eso, pero tratar de hacer el cambio principalmente desde nuestro interior, el aceptarnos, el querernos, el querer a los demás igual, pero en cambiar tal vez las actitudes, como les hemos estado diciendo, pues la Ari y yo, pero pues Ari por desgracia no pudo acompañarnos ahorita, se siente un poquito mal de salud, de estar siempre de la mano, estar siempre en oración. Les hago aquí la pregunta abiertamente. ¿Quién en esta semana ha hecho oración? Aquí pueden poner como aparece aquí en el emoji a un ladito, no sé, bueno, ok, una manita así o la otra manita así, que ¿quién ha hecho oración? Ángel ya dijo que sí. A ver, Santi, Marinés. Pues yo solo cuando no puedo dormir, hay veces que en las que me da mucho insomnio y es la única forma en la que puedo dormir. O sea, usas la oración para dormirte. Ya me No imagino. porque sea aburrida, sino porque Pues das a entender eso, das a entender eso. Bueno, pues también es cierto, hacer la oración al término del día es lo más bonito, es muy bonito también, pero ¿por qué no
pues, momentos en el día. Tan siquiera media hora al día, pero para que no digan de que, ay, no, media hora al día, qué cansado. 5 minutos al inicio de cuando te levantas, otros 5 minutitos por decir, antes de las 12 de mediodía, a las 10 de la mañana, otros 5 minutos a las 12 del día, otros 5 minutos a las 2 de la tarde, 5 minutos 3 de la tarde, otros 5 minutos a las 6 de la tarde y otros 5 minutos, y ahí ya tienes tu media hora, incluso hasta más si tú quieres. Con el rezo del rosario igual. Nos vamos al cielo, literalmente si nos morimos ahorita y estás pues en gracia y has rezado el rosario, ahí como les hemos dicho y como les dijo Dolly, mamita María iba a estar a un ladito, ¡hey! Tú rezaste el rosario, vente para acá, mijo, no te pasa el cielo, no se me va ni al purgatorio ni al infierno, véngase para acá. Estar 100% de la mano con ellos y además también a hacer más hincapié todavía y hago más hincapié a tener esa transfiguración, a tener ese cambio, esa transformación, porque capaz si nos hemos aflojonado machina ahorita en las vacaciones. Le digo a la pandemia vacaciones porque pandemia ya suena feo, ya harta esa palabra de pandemia, pero en estas vacaciones que hemos tenido, tal vez tener un cambio, hemos tenido cambios en el exterior, obviamente, pues yo me dejé la barba, estoy más gordo, Santi ya le está saliendo bigote, tenía el cabello hasta las patas, el Ángel ni se diga, igual también, según ya le está saliendo un bigotillo, Ángel Esparza creció más, Marinés pues no la vi antes de pandemia, pero supongo que Ángel va a constar de que ha tenido varios cambios también. Yo no me ando haciendo famosa, cállate. Pero tener esa transfiguración y tratar de tener ese cambio. También, pues, Piña se nos fue antes de terminar, pues hacemos la oración pues, final, ya para terminar con este grupo, porque ya son las 5:10, ya pues prácticamente tenemos una hora. ¿Quién quiere hacer la oración? Ahora sí lo dejo así voluntariamente. ¿Quién quiere hacer la oración? Hola. Ok. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este sábado de grupo, tenerlo. Y gracias por el temista. Y aunque estamos pocos, gracias porque estemos mínimo 3, 4 personas aquí. Y quiero pedirte por las vocaciones, porque cada vez más seminaristas se están saliendo del seminario, por nosotros que hemos estado alejándonos de la iglesia y perdiendo nuestra fe constantemente, y por las personas que ahorita están hospitalizadas por la pandemia, que las ayudes a seguir luchando por seguir aquí. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, igualmente, muy especialmente, tal vez en ese tiempecito que hacemos oración y que nos podamos acordar de esas personas. Principalmente, sí es cierto, Señor, que nos hace falta mucha ayuda en nuestras casas, tal vez pues algunos por el ámbito económico, el ámbito emocional o pues, el ámbito psicológico o algo, pero ahora pues que todas las intenciones también de ahora en adelante por esas personas que no han sido escuchadas o las escuchan y las ignoran, por esas personas que no nos hemos acordado, y me incluyo yo también cada vez que hacemos oración, de encomendarlas y sobre todo tenerlas también en mente el cuerpo médico que salvaguarda, no me acuerdo cómo es la palabra, pero que nos protege o que está al pie del cañón ahí en esta pandemia, que algunos tal vez no han descansado, algunos pues prácticamente están muy cansados también. Y pues por desgracia por aquellos que han fallecido, pues el caso especial de nuestro hermano y pues cirujano dentista Alfredo, que ya va a cumplir un año de la partida hacia tu casa, hacia tu reino.
te pedimos mucho por esas personas alrededor del mundo que están luchando y luchando y luchando, pero por desgracia, pues siguen teniendo trabajo y siguen teniendo que enfrentar pues este maldito virus. Si ya se pone en el contexto así de ese tipo de palabra algo fuerte, pero sé que sé que es para tal vez un aprendizaje o algo, pero no te despegues de ellos, porque ellos son los que más sufren de ver que ya está a la baja los casos o los contagios y ver nuevamente un repunte. Me tocó vivirlo cuando estaba mi abuela ahí o internada, tú ya lo sabes, de escuchar de que ya van a venir los repuntes otra vez y los enfermeros, los médicos, escuchar esa voz fatigada, esa voz cansada de tanto luchar, no se vale. De esa gente también que no, que hace desidia de ya estoy vacunado, ya no me pasa nada, ya no trae su cubrebocas, su antibacterial, su alcohol, no sé, que no se protegen en lo más mínimo, pues dales a entender, hazlos entender y a nosotros que pues a veces salimos, yo a tocar, el Jesús a trabajar, de esas personas, pues igual aquí mi familia o la familia de nosotros que salen a trabajar y que de verdad sí nos cuidamos o de que es una salida urgente y tenemos que salir sí o sí, nos cuidamos, síguenos protegiendo, porque ahorita un contagio es, pues ya es la muerte. Y pues no veo otra cosa por cuál no pedir esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Señor. Si alguien más quisiera hacer la oración, bueno, o contribuir con algo, adelante. Si no, la damos por finalizada. Pues yo quiero pedir por la salud de mi familia, para que sigamos estando bien. Y también por la familia de todos mis amigos, porque he visto que algunos sí están contagiados y están preocupados. Y pues que nos sigan dando esa fortaleza y seguir aguantando todo lo que está pasando. Te lo pedimos, Señor. ¿Alguien más? Hay micrófono abierto a sus oraciones, a sus peticiones, las escuchamos y obviamente vamos a pedir por ellas. Adelante. Muy bien, Señor. Tal vez por pena o algo, pero no hay problema. Tú sabes la petición que cada uno tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y te pedimos, tal vez harta el pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y nunca dar y nunca ser agradecido, pero en este momento te agradezco por todas las bendiciones que nos has dado, por mi familia principalmente, por mi abuela, por mi novia, por mis amigos, por mis conocidos, por mis colegas, de que no se han contagiado y han salido adelante. Te doy muchas gracias por eso y sobre todo que no hemos tenido la mala fortuna o pues sí, lo malo de no contagiarnos. Te pedimos que siga así todavía. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, plebis, pues ya terminamos. Antes de irnos, tal vez no tuvimos mucha interacción el día de hoy, pero sí les quiero preguntar, volvemos tal vez con la dinámica sí es cierto, ya, para que esto sea algo más íntimo. Señores de YouTube, nos vemos. Gracias por habernos nos estado viendo aquí en su grupo de jóvenes de San Francisco de Asís de la diócesis de Culiacán, Sinaloa, decanato 9. Nos vemos. Muchísimas gracias por habernos visto.